Esta mañana ha muerto en accidente de tráfico el cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla, en Madrid. Asturias, su tierra natal, ha despedido hoy al cantante Tino Casal, fallecido en accidente de tráfico el pasado domingo en Madrid. El entierro, al que han asistido numerosos amigos y compañeros de profesión, se ha celebrado esta tarde en Tudela-Beguín, el pueblo en el que nació hace 41 años. Este hombre, al que gustaba ofrecer una imagen provocativa y distinta tanto en el escenario como en la vida real, llegó al mundo de la canción después de un largo recorrido por el arte. Sus inquietudes, la pintura y la música. La pintura y el diseño fueron sus primeras actividades que ejerció después de haber estudiado Bellas Artes, pero la música seguía siendo para él la pasión de vivir. Se fue a Londres, un Londres de los años 70, en donde se fraguaba toda la vanguardia musical. En el año 75 empezó su carrera musical con gran éxito y con una espléndida voz. Títulos como Champú de huevo o Chico estúpido fueron algunos de sus éxitos. Posteriormente, una importante enfermedad le mantuvo fuera de los escenarios durante muchos años. En el año 88 regresó con fuerza y títulos como Embrujada, Etiqueta negra o Lágrimas de cocodrilo. El último trabajo, Histeria, se lo había dedicado a dos amigos suyos aquejados del SIDA. Tino Casal ha muerto víctima de un accidente de tráfico esta mañana. Sus restos mortales se encuentran en el Instituto Anatómico Forense. A quien sí nos dejan traer es a este señor tan raro, que se llama Tino Casal, y por eso lo hemos traído. Bueno, por eso y porque es pintor, diseñador y cantante. Hola, Tino. Oye, ¿todo ese vestuario que llevas encima, lo llevas para llamar la atención o es que vas de hábito? Bueno, este vestuario normalmente hoy ha sido una ocasión especial porque tenía que estar aquí en esta noche. Y los tigres los tenía en la tintorería, entonces me puse los leopardos, nada más. Tino Casal es uno de los personajes fundamentales de la cultura musical y artística de la España de los años 80. Cantante, compositor, productor musical, diseñador gráfico, estilista, pintor, escultor y mil cosas más. Produjo una obra extensa, variada y de calidad, cuyo valor parece haberse visto acrecentado con el paso del tiempo transcurrido tras su muerte. No obstante, siendo su obra importante, por lo que más se le recuerda es por su impactante estética. Una imagen elaborada y cuidada al extremo, en constante mutación, pero cohesionada por un estilo único, personal e intransferible. Pese a que a Tino Casal se le recuerda como la quinta esencia del barroquismo, estamos más bien ante un hombre del Renacimiento, un personaje polifacético y transgresor, a la par que coherente, emergiendo con luz propia en los años locos de la movida ochentera. A la vista de la trayectoria de tan singular personaje, cabría preguntarse qué hubiera podido ocurrir de no haber fallecido prematuramente. ¿Qué sería a día de hoy Tino Casal si siguiera vivo? Yo creo que sería el rey de Instagram, sería el que mejor manejaría las redes sociales. Además, esta idea muy contemporánea, ¿no? Muy actual de identidad entre el personaje y la persona, esa ruptura ya del límite entre lo que se vende comercialmente y lo que uno es en su casa, pues Tino Casal ya la estaba manejando a principios de los años 80. Han pasado ya 25 años desde la trágica muerte de Tino Casal. Aprovechando esta efemérides, el Museo del Traje, en su sede de Madrid, celebra una gran exposición retrospectiva. Tino Casal, el arte por exceso. La muestra recoge una parte muy significativa del legado estético de este artista. Repasa su vida y su obra, tomando como base sus brillantes aportaciones estéticas. La verdad es que toda la exposición, de cara al mundo del fetichismo, ¿no? Tino era un fetichista y, lógicamente, a todas aquellas personas que tengan algo de fetichismo, pues bueno, todas las piezas aquí tienen algo especial, todas han sido tocadas de alguna manera por Tino Casal, ¿no? Todas las ha manipulado, todas ha intervenido de alguna manera, han formado parte de sus escenarios, de sus actuaciones, de la decoración de su casa. Vestimentas, accesorios, objetos decorativos, portadas de discos, fotografías, pinturas y esculturas.
todo un compendio organizado de forma cronológica que repasa la vida y la obra de Tino Casal. Tino Casal nace en el año 1950, ¿no? Para empezar por el principio, y se forma en un pueblo de Asturias, Tudela-Beguín, un pequeño pueblo minero, en un entorno obviamente bastante alejado de lo que estaba sucediendo en los centros de la modernidad de la época. Pero bueno, por circunstancias, pues él tiene mucho talento creativo desde los inicios, se dedica a la pintura, a las artes plásticas, al teatro, organiza escenografías, viste a sus amigos y familiares, ya empieza a desarrollar toda una serie de talentos que poco a poco se van canalizando hacia la canción, ¿no? Me siento muy solo, me siento muy triste. José Celestino Casal Álvarez, que era su nombre completo, nació el 11 de febrero de 1950. A los 13 años, en el 63, hizo sus primeros pinitos musicales en un grupo juvenil llamado Los Zafiros Negros. En el 67 fue fichado como cantante por un grupo de cierto renombre en Asturias, Los Archiduques. Que me dé la muerte, que me dé la muerte. Sus primeros pasos como solista fueron como cantante melódico. Una pequeña esperanza. Desde el primer momento, Tino ya apuntaba maneras como transgresor heterodoxo. Sacó un par de singles e incluso probó fortuna en el Festival de la Canción de Benidorm del año 78, quedando en segundo lugar con la canción Emborráchate. Emborráchate. Un título políticamente incorrecto que no pudo desbancar a los ganadores de ese año, el grupo Yunque, con su racial canción Toro Negro. Tras su frustrado intento de optar a ser el nuevo Nino Bravo de la canción melódica española, Casal inicia un periplo en Londres en el que investiga las nuevas tendencias de la más rabiosa modernidad europea. Acaba por recalar en Madrid, aterrizando en medio de esa movida que estaba fraguándose en esos momentos. Somos gente de mucho flash, de mucha noche y de mucho misterio en torno. Toma contacto con la industria discográfica y el mundo de los estudios de grabación y al cabo de un tiempo empieza a ejercer como productor musical, grafista y estilista de grupos emergentes tan variados como los Metaleros Obús o los Tecno Azul y Negro. Paralelamente, él saca su primer disco personal, Neo Casal, con el que obtuvo repercusión y éxito con títulos como Stupid Boy y sobre todo Champú de Huevo. Y ahora, señoras y señores, volvemos con este cantante tan sencillo que se llama Tino Casal, que ya saben ustedes de él, pues que siente pasión por la pintura y por el champú de huevo y que no le interesa demasiado la cuestión de la indumentaria. Vamos, que te lo encuentras en La Mancha y dices, mira, un pastor. Que te lo encuentras en el oeste y dices, mira, un vaquero. Que te lo encuentras en la Sorbona y dices, mira, un francés. Que te lo encuentras en Cabra y dices, mira, un señorón. Pues nada, vamos a escuchar a Tino y aquí para ti después Gloria. Un hombre que es todo un símbolo y que es todo un éxito. Tino Casal y su gente. En 1983, Casal lanza su segundo LP, Etiqueta Negra, que contiene el que quizá ha sido su tema más emblemático y popular, Embrujada. Bueno, la verdad que también Karina podía ser una excelente representante del movimiento Caos, Pues igual, ¿no? sí, y Lola Gaos. Teníamos que decir a ver si se apunta. Y Maciel. A mí me gustaría que estuviera presente Maciel. Ha compuesto últimamente la canción que están ustedes oyendo diariamente, la han oído hace poco, para la Vuelta Ciclista a España. Señoras y señores, ante ustedes, Tino Casal.
En 1984 recibe un fuerte espaldarazo de popularidad al ser elegido su tema Pánico en el Edén, perteneciente a su tercer álbum Hielo Rojo, como la sintonía de la Vuelta Ciclista de ese año. Lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio truncada abruptamente en 1985 a causa de una enfermedad. Y esa desaparición de 3 años, ¿cómo es que fue eso? Bueno, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Estuve como impedido durante 3 años porque tuve como una necrosis de cadera, tuvieron que ponerme una prótesis en lo que es la cabeza del fémur. Fue a consecuencia de un esguince que me hice actuando, que no lo curé bien, me automediqué yo por ser más listo que nadie. El caso es que me crié, pues eso, me quedé sin calcio y tuvieron que ponerme una prótesis en lo que es la cabeza del fémur, ¿no? Entonces durante un tiempo estuve, pues eso, sin poder andar, incluso con silla de ruedas, con muletas, una tragedia. Pese a ello, revivió. Resucitó musicalmente en el 87 con la publicación de Lágrimas de Cocodrilo. Pero incluso así, ¿esto no va a ser, Tino, un poco como volver a empezar? Siempre es volver a empezar. De cualquier forma es grato, ¿no? Ver que durante 3 años la gente tampoco te olvida así como así. O sea que eso quiere decir que cuando te fuiste dejaste algo, ¿no? Porque tú has sido un hombre que has desaparecido, has estado, no ya ahora por motivos de salud, sino siempre. Tú eres un poco guadiana, ¿no? Vas y vienes. Bueno, la verdad es que... ¿Qué más quisiera yo que estar todo el día a flote, no? Lo que pasa que creo que todo el mundo sabe que estuve 3 años impedido totalmente, ¿no? 3 años, bastante las sufrí yo como para contaros ahora la película. Para mí es una enorme satisfacción porque soy amiga tuya de tenerte aquí y también nos alegramos mucho de que tu versión de Eloísa esté sonando tan fuerte. ¿Qué ha supuesto para ti volver de nuevo otra vez al disco? El micrófono está ahí, ¿no? El micrófono está en muy buen sitio. Tienes que permitirme que hable más de cerca porque suelo hablar muy despacito. Creo que Eloísa es un tema con una calidad superior y me parecía que había que hacerlo muy honestamente, con gran presupuesto y hacerlo muy a lo grande porque a mí me gustan las cosas... A lo grande. Tamaño grande. Yo creo que Tino Casal abrió puertas, ¿no? Abrió mentalidades, sobre todo. Yo creo que ofreció un contraste tan radical, porque además era un personaje de primera línea, ¿no? No era un estrafalario, digamos, del underground, que la gente no conociera o que vieras por la calle circunstancialmente, sino que era un tipo que estaba ahí en prime time televisivo, buscando la máxima visibilidad y, claro, apostando de manera radical por la ruptura de esas convenciones. En aquel momento que parece que estaba poco la discusión sobre el tapete de si seguíamos siendo reaccionarios y conservadores o se abrían las puertas a una mentalidad más tolerante, yo creo que Tino Casal fue crucial, ¿no? El escándalo es cambio, el escándalo lleva a la contraria y entonces necesitamos vivir del escándalo y mantener el escándalo, que es todavía lo más difícil, ¿no? El punto de confluencia era la casa de Costus, ¿no? Lo que Paco Umbral llamaba el convento de las estrellas descarriadas, ¿no? Ese apartamento en la calle La Palma, que bueno, allí pintaban Costus y era una casa de puertas abiertas, como tantas en aquella época, y allí confluyeron pues Almodóvar, McNamara, Tino Casal, Pablo Pérez Mínguez, con un sinfín de personajes que hoy forman parte, ¿no? de esa movida, y entonces, bueno, con todos ellos evidentemente Tino tuvo mucha relación, pero creo que los más cercanos, los más íntimos desde luego, debían de ser Costus, ¿no? Los pintores, y desde luego Fabio McNamara hasta el final de su vida es un personaje que, vamos, constantemente está a su lado. Para Fabio además Tino Casal es un maestro. Tino Casal era un poco, era una década mayor que casi todos los que conformaban el mundo musical de la movida, ¿no? Era un poco, yo creo, un rara avis, ¿no? Un personaje, pues una especie de señor mayor, ¿no? Un poco carroza casi, pero con esa originalidad, esa capacidad, tuvo que ser un referente de alguna forma, aunque la influencia directa nunca ha quedado clara.
Por extraño que resulte, el estilo Tino Casal es difícil de definir, a la par que inconfundible. Muy inspirado por la estética bisexual del glam londinense, especialmente por la imagen de su gran ídolo, David Bowie. Casal mezclaba una amalgama de influencias variopintas que abarcan el glamour castizo de la copla española, el rupturismo del punk, los atuendos neorrománticos, la estética techno, referencias a culturas antiguas, étnicas. Todo ello mezclado con profusión en el crisol de su carismática persona. Según decía el propio Tino, fui encontrando mi personaje a medida que me soltaba la melena y me crecía el tacón. Tino Casal era un heterodoxo dentro de la heterodoxia. Iba a contracorriente de todo, incluso del canon de la propia disidencia oficial de la modernidad de la época. Por una parte, feminizaba el aspecto masculino con toques bisexuales, mientras que por la otra, reivindicaba y hacía seña de identidad de atributos netamente varoniles como la barba, el bigote o las patillas, en un momento en el que el vello facial estaba totalmente denostado por la modernidad, que consideraba barbas, bigotes y demás un vestigio del rancio look progre o hippie de los años 70. También un creador muy inquieto, ¿no? Que de alguna forma parece que no podía pararse y no podía dejar de evolucionar y de explorar. De hecho, él decía que no, el público no le permitía, ¿no?, cambiar de estética, de imagen tan rápido como él le gustaría. Sí, cambiaría, por supuesto, porque los tiempos cambian para todos. Sería inútil quedarse en el mismo sitio, en la misma casa, en la misma vida incluso, ¿no? Comencé como hace muchos años. Y posiblemente la gran barrera que se establecía entre el público y yo era que yo era tal como ves ahora, ¿no? Y no eran tiempos, los tiempos eran bastante más difíciles, y entonces ver un señor con mi aspecto y demás era como muy fuerte, ¿no? De cualquier forma ya es más normal, ahora ya... ¿Tú vas así disfrazado por la calle? ¿Vas así, vestido? Bueno, yo no voy disfrazado, perdona. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, a ver. Date la vuelta. No, tampoco va disfrazada, ¿verdad? No. Sus modelitos pueden parecer excesivamente extravagantes expuestos en una percha o sobre un maniquí, pero cobraban una inusitada coherencia cuando él se los ponía. Estética kitsch llevada al extremo, pero sin los tintes paródicos con los que jugaban a la provocación sus amigos Almodóvar y McNamara o Paco Clavel, sino con clase y estilo propios. Cuando te ven el autobús. Yo creo que lo más característico de su creatividad era la apertura mental y la capacidad para absorber absolutamente todas las influencias y reunirlas en un más es más. Él nunca sintetizaba, nunca se limitaba a coger solo una parte de algo, sino que parece que lo absorbía absolutamente todo y lo subsumía en su propio criterio, que esto es lo mágico de Tino, ¿no? Pues siempre se ha dicho que bordeaba siempre el límite de lo hortera y de lo cutre, pero siempre se mantenía a flote por encima de eso, y eso es gracias a ese criterio que es un poco, bueno, algo mágico, es un criterio, claro, intransferible, ¿no? Eso sí que corresponde a la propia personalidad, y entonces gracias a eso pues podía absorber el punk, el glam, el heavy, todo lo que le cayera en las manos, lo iba juntando en su propia estética para crear esa marca Tino Casal absolutamente reconocible, ¿no? Tino Casal es el creador de toda esa imagen, ¿no? Él no necesitó apenas apoyarse en diseñadores, en modistas y demás, sino que todo nacía de su propia creatividad, y en ese sentido, pues digamos que se posiciona es más creativo, ¿no?, que Madonna, que Bowie, que Michael Jackson, que están ya trabajando un poco en la misma dirección, pero que necesitan valerse o utilizar a diseñadores profesionales. Y Tino Casal, un poco por el do-it-yourself de la época y un poco por el cutre lux, ¿no?, que se llamó en España. El caso es que al final se lo hizo él todo, él se lo guisó y él se lo comió. A mí usted se me parece a un conocido pintor, Antonio Villatoro. Tuvo relaciones con muchos del mundo de la movida, sobre todo en un cierto momento con artistas plásticos, ¿no? Con Antonio Villatoro, con Manolo Cáceres. Bueno, una relación íntima tenía pues con su productor, con Julián Ruiz. Yo creo que Tino Casal fue un transgresor, como tiene que ser todo artista, anímica e intelectualmente.
Y además se cubría muchos huecos porque podía hacer teatro, podía ser actor, componer, hacer diseños y ser un buen, excelente pintor. Y encima un cantante que técnicamente llegaba a las 3 octavas. Si a nivel estético Tino Casal fue un personaje rompedor en su momento, a nivel musical también convulsionó el panorama de la industria discográfica española. Introduce en España lo que es la gran producción pop, ¿no? Ese trabajo ya mucho más, mucho más de estudio, mucho más, no tan fundado a lo mejor en la calidad, en la espontaneidad de una canción, una melodía, sino un trabajo muy técnico, ¿no? Muy de sonido, que es, bueno, yo creo que es un poco la deriva a la que ha llegado pues, la música comercial contemporánea, ¿no? Tino Casal también se dirigía a un público súper heterogéneo, ¿no? Eso es algo también muy bonito. Él decía, la única cosa común a mi público es la falta de prejuicios, ¿no? Porque ahí había amas de casa, había señoras, había adolescentes, había modernas, había un poco de todo mezclado, ¿no? Quizá la faceta menos conocida, pero no por ello despreciable, de la obra de Tino Casal fue su labor en las artes plásticas. Ya desde niño, vamos, su familia se da cuenta de que tiene un talento especial para el dibujo, para la pintura, es porque tiene esta capacidad y luego pues va a seguir pintando toda su carrera, ¿no? Sobre todo aquellos periodos en los que se dedican menos a la música, pues continúa pintando siempre, bueno, pues buscando un poco su propio lenguaje pictórico. ¿Tú te pones música tuya para inspirarte? ¿Qué va? No. Yo no me pongo nada, yo suelo pintar por la noche y como en silencio. Lo único que hago es desnudarme y establecer una batalla con los lienzos, ¿no? Y los colores. Después de su accidente, claro, él está retirado entre el 85 y el 87 y en ese momento está impedido, ¿no? Tiene que estar en silla de ruedas y entonces retoma mucho la pintura. Y al acabar esa fase va a formar en el 88 el movimiento Caos con McNamara, Antonio Villatoro y Manolo Cáceres. Vamos a ver, Tino, ¿tú crees que la gente que nos está viendo ahora saben ya lo que es el movimiento Caos? Yo creo que es un movimiento que surge con todas las libertades del mundo, donde no hay cortapisas de ningún tipo, donde no hay marketing establecido de ningún tipo y donde el artista, aparte de ser pintores individuales, se manifiesta tal y como quiere, ¿no? Hay un fondo que a lo mejor al que se acerca superficialmente al personaje le parece que Tino Casal, bueno, como todo el mundo lo recuerda también, era siempre risas, ¿no? Era un hombre siempre preparado para el chiste, para el escarnio y lo que fuera, pero sí también yo creo que hay un pozo trágico que, bueno, que se ve sobre todo en la obra plástica. La vida personal y creativa de Tino Casal ha sido intensa y llena de altibajos. Éxitos, fracasos, subidas, bajadas, reinvenciones, crisis y renacimientos. Una especie de montaña rusa de la que siempre salía indemne. No creo que haya sido un crío excesivamente feliz. Más bien me consideraba, y creo que estoy en lo cierto, un ser un poco introvertido y un poco marginado. ¿Has llorado mucho? Tino, tu vida a ti te cuesta, ¿verdad? Yo lloro por dentro, sí, lloro por dentro. Sí, soy muy sensible, pero lo llevo por dentro. Lo que pasa es que no me parece idóneo exteriorizarlo y hacer a la gente partícipe de tus cosas. El artista también vive un poco atormentado, también vive un poco solo, también tiene que llorar. Y entonces a mí me gusta un poco sentirme con estos estados de ánimo porque es cuando más creativo me siento. Esto es una opinión casi personal, pero yo creo que fue un personaje, pues como casi todos los artistas, bastante atormentado, ¿no? Él tenía obviamente un fondo, unas inquietudes muy grandes y quien tiene grandes inquietudes tiene grandes preocupaciones también, ¿no? Yo lo que veo también es un pozo muy trágico, ¿no? Así como la parte musical y desde luego la imagen son muy luminosas, ¿no? Parecen muy llenas de vitalidad y de fuerza, en cambio la obra plástica es mucho más trágica, ¿no? Se cumplen hoy 20 años de la muerte de Tino Casal. Músico, pintor, escultor y diseñador, el artista asturiano fue además un transgresor. Canciones suyas como Eloís o Embrujada no han dejado de sonar en este tiempo y ahora se reeditan como homenaje. A los 25 años de su muerte, la pregunta es si con el paso del tiempo la figura y la obra de Tino Casal han recibido o no el aprecio merecido. Tiempo sí, porque yo creo que toda su obra, pero absolutamente todos los aspectos de su obra han ganado bastante profundidad con el paso del tiempo. A día de hoy, Tino sigue ganando adeptos de todas las edades y estamentos que quedan fascinados al llegar a descubrir su figura y su obra, a modo de un Cid musical que sigue ganando batallas 25 años después de muerto. Detrás de esa fachada tan frívola, tan espectacular y tan impactante, había un señor.
un señor asturiano que le gustaba la fabada, que era religioso y que cuando iba a ver a sus padres pues se vestía un poquito más decente para no causarles malestar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el rasgo quizá de personalidad más destacado. Me siento muy solo, me siento muy triste.